7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al académico, al jurista doctor Carlos de Tomaso, para hablar sobre las preguntas de la consulta popular que el presidente ha puesto de nuevo en análisis, ha remitido a la Corte Constitucional, en donde hay 4 preguntas que serían enmiendas y las otras para la consulta popular, para el plebiscito. ¿Cómo ve usted una primera opinión en general para luego ir desglosando el contenido de las preguntas y su viabilidad? Doctor Carlos de Tomaso, muy buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto estar con usted y con su audiencia. Pues a mí me parece adecuado que si ya se iba a hacer, vamos a decirlo así, el gasto y el ejercicio de una consulta popular, se intente reforzar un poco más la que iba a quedar después de que la Corte Constitucional decidió que no era la vía respecto de las preguntas que originalmente se habían enviado. Así que me parece que todo lo que podamos preguntar que tenga trascendencia para el país, aprovechando del ejercicio electoral, lo veo positivo. A ver, y el contenido de las preguntas, ¿cómo ir superando en medio del control constitucional que hace la Corte Constitucional? Por ejemplo, la primera, si los ecuatorianos están de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas y adolescentes, con la finalidad exclusiva de prevenir su participación de actividades que los vinculen con niñas y adolescentes, enmendando la Constitución. ¿Cómo ve esta pregunta, doctor de Tomaso? Bueno, hagamos en general primero decirle al público, Miguel, que la actuación de la Corte para calificar preguntas, sean de consulta popular o de referéndum, tiene reglas, ¿no? Tiene reglas que están previstas en la ley y en la jurisprudencia. Tiene precedentes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decirlo así, ahora para quienes seguimos la jurisprudencia, a veces nos es fácil determinar si una pregunta va a poder tener problemas o no, en virtud de las reglas que ya conocemos y de la jurisprudencia y de los precedentes que ya conocemos. Eso como marco general, ¿no es cierto? Incluso la Corte, Miguel, utiliza un test de proporcionalidad donde se mira si la norma es idónea, si la norma protege un fin constitucionalmente válido. Si es idónea, significa que si lo que está escrito va a cumplir el objetivo que se quiere cumplir. Y si es necesaria, implica si es la restricción, es la última opción que se tiene o existen otros mecanismos antes de sacrificar alguna parte de algún derecho. Bueno, en esta primera pregunta, Miguel, la Corte ya en las leyes que entró en análisis, hace una preocupación sobre este tipo de expedientes expeditos o más rápidos en el que se verifican o se sancionan delitos penales. La Corte es muy protectora de el debido proceso. El debido proceso implica tener tiempo suficiente para la defensa y que se cumplan todas las garantías para la defensa y que se tengan los plazos adecuados, que se tenga un juez imparcial, etcétera. Entonces, esta pregunta puede tener problemas dependiendo del anexo. En el anexo a la pregunta, si es que van a poner porque yo no he podido acceder todavía al anexo, si es que van a poner ahí ya el texto de lo que se quiere establecer como procedimiento expedito, pues va a ser lo que la Corte va a revisar. La Corte va a revisar si hay una restricción de derechos, si hay un debido proceso, si se garantiza jurisdiccionalmente, por más de que son delitos súper fuertes y súper graves, el papel de la Corte es ese. Entonces, esta pregunta yo creo que, vamos a decirlo así, pueda ser que tenga problemas si es que la Corte considera que ese procedimiento más expedito, pues pueda tener algún inconveniente. En el caso de los registros, las personas
con sentencia condenatoria, la de los niños, adolescentes y estos delitos para hacer este registro, esa pensaría que va a poder pasar, porque recordemos que en el primer intento venía junto con la castración química que no pasó. Entonces, al solamente ser un registro con personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delito sexual de violación contra niños y niñas, yo pensaría que ese no fue mayormente observado y pensaría que la Corte esa parte sí la va a aprobar como enmienda. Doctor Carlos de Tomaso, hay otras preguntas. La segunda, que ha tenido su diversa interpretación y observaciones, como las tareas que cumple la Corte Constitucional. Dice la nueva pregunta: ¿el presidente está de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos 6 de sus 9 jueces estén de acuerdo enmendando la Constitución? ¿Qué piensa usted? Mire, Miguel, en la Constitución no se establece cuál es el quórum decisorio. Lo que se establece es que las resoluciones de la Corte serán tomadas en el Pleno. El Pleno está conformado por 9 personas. La ley establece que el quórum decisorio es de 5 personas, ¿no es cierto? De 5 de los 9 jueces. Pero ya en la ley, por ejemplo, Miguel, hay una excepción. Para la interpretación constitucional, por ejemplo, la ley establece que se requiere 7 de los 9 jueces. Mire, mucho más fuerte, 7 de los 9 jueces. Es decir, ya tenemos un precedente en donde la ley varía el quórum decisorio para un tema específico. El cambiar a 6 de los 9 jueces para declarar inconstitucional de una ley, no le veo yo al menos problema. No creo que se esté paralizando ni afectando de manera grave y seria la labor de la Corte Constitucional. Simplemente se está pidiendo un voto más, 2/3 de la conformación de la Corte. Por tanto, yo pensaría que esto no rompe los pesos y contrapesos. La única cosa que no le veo lógica en la pregunta es que solo sean relativas a las preguntas y propuestas a las leyes propuestas por el presidente de la República. Si se va a cambiar el quórum para que la declaratoria de inconstitucionalidad pues tenga mayor quórum decisorio, a lo mejor debería ser para todas y no solo para las presentadas por el presidente. Pero en todo caso, en el fondo no le veo un problema, no veo que se afecte gravemente, no veo que haya un rompimiento de pesos y contrapesos, y yo pensaría que esto va y debería pasar. Doctor Carlos de Tomaso, la otra pregunta tiene que ver si está de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que comitan delitos de extorsión, robo y receptación mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución. Esta es la que yo me refería anteriormente, ya. Miguel. La Corte, cuando en las leyes, por ejemplo, en la ley que es donde se establecía el conflicto armado no internacional y se establecía que estas personas van a las que sean de las bandas que estén en el conflicto armado no internacional, van a ser juzgadas mediante un procedimiento, etcétera, especial, rápido, la Corte lo observó. En otros tipos de reformas procesales también la Corte siempre ha estado observando de que no se rompan las garantías del debido proceso. Aquí es importante decirle, Miguel, hay 2 o 3 amplísimos artículos en la Constitución que establecen las reglas del debido proceso. Hay otro artículo amplísimo, Miguel, que establecen las reglas del derecho a la defensa. Hay otro artículo en la Constitución que establece las reglas del debido proceso en un marco penal. Es decir, hay mucho articulado, mucho texto en la Constitución que regula el debido proceso. Y es eso lo que va a cotejar la Corte versus estos que se llaman procedimientos especiales y expeditos. Que ese procedimiento especial y expedito no sea contrario a las reglas amplias que existen en la Constitución sobre el debido proceso y sobre el debido proceso penal y sobre el derecho a la defensa. Entonces,
Aquí va a ser muy importante el anexo a la pregunta. No sé si en el anexo esté ya el texto o simplemente esté el mandato a la Asamblea Nacional para pues realizar algún tipo de modificación legislativa, o simplemente ya en el anexo esté la modificación al texto constitucional. Recordemos que puede ser una modificación que simplemente diga que las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación van a tener un procedimiento expedito, pero en la Constitución no va a estar el procedimiento expedito, sino que seguramente se delega luego a la Asamblea Nacional. Entonces, como no se conoce cuál es el texto final de ese expediente o proceso expedito, puede hacer que la Corte observe esta pregunta. La otra pregunta, quizás, si cabe el calificativo mucho más accesible y fácil, tiene que ver si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades de los organismos de control. Quizás esta ya fue una observación anterior de la Corte que permite, adecuándose en esta realidad, sin eliminar por esta vía al Consejo, sí quitarle estas atribuciones. Totalmente, porque ya teníamos, como usted sabe, un análisis previo de la Corte que establecía que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana tenía que tramitarse por vía reformas, y que el traslado de competencias desde el Consejo de Participación Ciudadana hasta la Asamblea Nacional sí podía ser en el caso de, tramitarse por la vía de la enmienda. Ahí es importante ver que ayer veía una parte del anexo que esta pregunta en sus anexos declara desiertos todos los procesos de designación que está llevando el Consejo de Participación Ciudadana a la fecha de publicación de los resultados del referéndum, y que todas las autoridades cuya designación le compete al Consejo de Participación Ciudadana que no hayan sido legalmente reemplazadas se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que termine el proceso. Entonces, importante tener en cuenta que esta pregunta tiene en juego esto de declarar desierto. Si usted me pregunta a mí si estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo, porque a mí no me gustan los procesos que lleva el Consejo de Participación Ciudadana. Yo he sido súper crítico, por ejemplo, en las reglas del concurso para fiscal general, donde, por ejemplo, de los 20 puntos de méritos, les dan 10 por ser abogado, cuando el título de abogado debería valer 0. Ahí lo que debería valer es la especialidad penal, las maestrías, los PhD, los títulos que tengan que ver con participación, criminalidad, criminalística, penal, etcétera. Entonces, desde mi posición, pues yo apoyo 100% esta pregunta, en el entendido que los procesos que se realicen en el legislativo tengan mejor calidad de reglas, que sean acompañados por la academia y que podamos tener la certeza de unas mejores autoridades. Otra de las preguntas que plantea el presidente, que insiste en el tema de permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos del azar en hoteles de 5 estrellas, quizás quitándole lo que inicialmente propusiera, el que haya estos impuestos que vayan destinados a una acción social o al combatir la desnutrición crónica infantil. ¿Cómo ve usted esta propuesta? Bueno, es una pregunta, vamos a decir así, por fuera de todas las necesidades urgentes que tenemos. No obstante, importante porque va a generar trabajo, y desde ese punto de vista yo soy un defensor de las libertades y nunca estuve de acuerdo que simplemente se restrinja una actividad por consideraciones ideológicas cuando tienes todas las capacidades como Estado para realizar los controles específicos. Entonces, ¿por qué el turismo sí? ¿Por qué los casinos sí? ¿Y por qué otras actividades no? ¿Por qué otras actividades donde también se presume que hay participación o hay lavado? Entonces, yo defiendo las libertades y en ese contexto tengo que ser coherente,
y pues yo estoy de acuerdo con que se pregunte y se pueda liberar esta prohibición que haya una actividad que va a generar empleo, pero que también tiene que ser controlada. Yo creería que como está planteada la pregunta va a pasar, porque la observación de la Corte fue que se hacían 2 o 3 preguntas de una misma pregunta, porque era casinos en hotel 5 estrellas, 1, que tengan este impuesto, 2, y que el impuesto vaya a tal destino, 3. Pues habiendo solamente puesto que se vuelvan los casinos de hoteles 5 estrellas para impulsar el desarrollo turístico, pues me parece que va a pasar sin problema esa pregunta vía enmienda. Perdón, no, bien, esto ya es consulta popular, va a pasar para consulta popular. Hay una pregunta que también ha merecido observaciones y que se relaciona, doctor de Tomaso, para que lo comente. Si los ecuatorianos están de acuerdo con que se reforme la ley, en este caso el Código de la Democracia, para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y o medio de personas con sentencia ejecutoriada, dice. Pero la sentencia ejecutoriada puede ser de absolución o simplemente condenatoria, tal vez faltó condenatoria, por delitos contra la administración pública como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, conforme al anexo de la pregunta. Aquí hemos escuchado a constitucionalistas que dicen esto está casi dedicado a un personaje que, por cierto, pese al mandato de la consulta popular del 4 de febrero del 2018, se quitó a quienes sean sentenciados por estos delitos los derechos políticos, y los derechos políticos impiden no solo la participación en unas elecciones, sino también la actuación en procesos electorales, doctor de Tomaso. Creería yo, Miguel, que es, a ver, primero, yo sé que se piensa que esto va dirigido a una sola persona. Resulta lógico pensar así, porque esa persona de la que estamos hablando tiene una presencia o una influencia muy fuerte en todo evento político, porque el partido al cual pertenece pues bordea siempre más allá de los 44, 45 puntos. Entonces se entendería que pudiera pensarse que es hacia allá. Pero también tenemos que decir que no es la única persona que está sentenciado por delitos contra la administración pública. Tenemos una colección de personas que tienen o que han sido condenados, y estoy de acuerdo que no está la palabra condenados, por delitos contra la administración pública, y que tienen movimientos políticos o que hacen participación política o que tienen todavía brazos políticos. Entonces, desde esa óptica creo que también hay que decirlo, ¿no es cierto? No es la única persona condenada. Estos delitos han sido contra la administración pública, contra la fe pública, contra los fondos públicos. Entonces, como parte de esta sanción, como usted dice, es esta sanción de derechos políticos. Yo entendería que el sentido de la pregunta va hacia la censura digital, porque entiendo yo que ya todo lo que es pauta oficial, que es regulado por el CNE, no puede ya tener participación por una modificación que hubo en el Código de la Democracia. Entonces yo pensaría que esta pregunta tiende a regular la otra parte que no está dentro del ámbito de control del CNE, y pues vamos a decirlo así, se ha planteado así la pregunta. Es una potestad del presidente plantear preguntas y del pueblo contestar. No sé si la Corte le va a ver algún inconveniente a esta pregunta, porque ya existen ciertos precedentes de limitaciones. Pensaría que va a poder pasar. Pero claro, sobre esta pregunta, doctor de Tomaso, ¿no pasa también por un mejor control electoral? Pese a que no tiene derechos políticos este personaje, vemos cuando uno recorre el país las vallas de un candidato a la junta parroquial, a la alcaldía, a la prefectura o a la presidencia de la República, junto a esa foto de quien está proscripto, quien no tiene derechos políticos. Es decir, ¿también esto no pasa por un mejor control en el país? Estoy totalmente de acuerdo. El CNE tiene todas las potestades, Miguel, para hacer control del gasto y control no solo del gasto, sino control de la actividad política en una campaña, más aún cuando son vallas que son visiblemente advertidas.
y se puede determinar exactamente a qué partido pertenecen, tiene las facultades para disponer la remoción de todo ese tipo de material de publicidad. Más dificultad sí tiene el CNE en lo que es digital, pero dentro de lo que es digital hay medios que son digitales, ¿no es cierto? 100% digitales, que son identificables, que existen personas con nombre y apellido que salen todos los días en programas, etcétera. Entonces, hacia allá si pudiera. Ya lo que es anónimos o cuentas anónimas va a ser muy complicado, pero al menos lo que es programas, etcétera, me parece que pudiera esta ley ayudar a regular esta suspensión o esta limitación a los derechos políticos. Doctor de Tomaso, la última pregunta en el último paquete enviado tiene que ver con el planteamiento al pueblo de que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional. ¿Hay necesidad de consultar al pueblo sobre la necesidad de una ley, en lugar de, como colegislador, el Ejecutivo enviar el proyecto de ley teniendo mayoría en la Asamblea para que se apruebe estas reformas o la nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales? A ver, desglosemos varias cosas. Si usted me pregunta si hay necesidad de consultar esto, no, porque el presidente tiene iniciativa legislativa, a que no le tiene que pedir permiso a nadie. Los asambleístas que conforman un bloque tienen iniciativa legislativa, que no le tienen que pedir permiso a nadie, y pueden presentar hoy un proyecto de modificación de ley. Entiendo yo que la pregunta tiene un sentido político de establecer el apoyo popular en torno a este conflicto que existe entre el gobierno nacional y la Corte Constitucional, y más lo veo desde ese punto de vista. Entiendo que en el anexo no está ningún elemento que te va a contener esa ley, sino el mandato a la Asamblea para que en un plazo X apruebe esta nueva ley de garantías jurisdiccionales. Punto aparte hasta ahí. Si usted me pregunta si es necesaria el expedir una nueva ley de garantías jurisdiccionales o una modificación, yo le digo absolutamente sí, Miguel. Esa ley, que data del año 2009, es una ley que ya está desactualizada, es una ley que tiene que incorporar todas las reglas jurisprudenciales que la Corte ha realizado y que son muchas y dispersas, especialmente en las garantías jurisdiccionales, donde la Corte, por las deficiencias de la ley actual, ha tenido que ir regulando y limitando y restringiendo o estableciendo reglas para que no se desnaturalicen el habeas corpus, el habeas data, la acción de protección, las medidas cautelares, pero aún así, con todo ese esfuerzo disperso de la Corte, siguen desnaturalizándose y abusándose esas garantías que distorsionan lo que quiere el derecho constitucional, que es defender derechos. Entonces, a través del habeas corpus, pues han salido condenados. Con medidas cautelares se hace lo que le da la gana al que presenta en el juez X. Los jueces actúan sin competencia, basándose en que ha presentado por ahí alguien una acción porque dice que vive ahí en Manglar Alto o acá mismo en San Borondón, que son muchos de los casos que se utilizan. A través del habeas data se ha querido adquirir propiedades. Bueno, se ha hecho de todo. Ya no hay capacidad de imaginación alguna de todo lo que han hecho. Entonces, es necesaria una urgente, lo hemos dicho nosotros los que hacemos derecho constitucional. Yo incluso en una reunión, en un almuerzo que tuve el privilegio de que la Corte Constitucional me invite para cruzar criterios con algunos académicos hace más de 1 año y medio, le dije, Corte Constitucional, generen ustedes, que también tienen iniciativa legislativa, un proyecto de ley actualizado. Entiendo que hicieron un paquete o presentaron o participaron en un paquete de reformas, pero es urgente. Si es que lo que se quiere en la ley es limitar las facultades de la Corte Constitucional, eso va a ser complejo porque las facultades están en la Constitución. Y encima la Corte va a revisar esa ley y la puede suspender así mismo como ha suspendido las otras. Entonces,
yo quisiera invocar pues esta pregunta a la necesidad real que existe de limitar las garantías jurisdiccionales, aclarar la competencia, aclarar cuál es el objeto de cada medida y acabar por fin con el abuso, establecer sanciones rígidas para abogados y jueces y partes que busquen abusar de una garantía jurisdiccional. Esto ha sido parte del desastre. Cuando vemos ahora que ya se han publicado los chats y vemos cómo planificaban hasta un ex vicepresidente de la República, cómo se planificaba su libertad haciendo un abuso de una garantía jurisdiccional en un juez que no era competente. Entonces, esto es una misión súper urgente que abona, esto sí, a la seguridad, porque parte de las entradas y de lo que se llama la puerta giratoria es la falta de regulación de estas garantías y la falta de claridad que tuvo la ley en el 2009, claro, cuando recién se establecían o nacían algunas de esas garantías, entonces no se tenía claro qué nomás podía deformarse en el camino. Hoy tenemos súper claro que se deformó en el camino y es necesario atacarlo. En definitiva, doctor Carlos de Tomaso, ¿usted ve un mejor momento para que la Corte Constitucional dé paso a la mayoría, al menos, de estas preguntas formuladas por el Ejecutivo? Yo no es que si lo veo bien o mal, sino si van a cumplir o no las reglas, los precedentes, la jurisprudencia de la Corte, y yo pensaría que gran parte de estas que se han presentado no tienen por qué observarse. Entonces, pensaría que van a poder ser aprobadas, salvo aquellas que le he mencionado que puedan tener problemas, como la del procedimiento expedito, ¿no es cierto? Que la Corte pueda observar de que ahí puede haber vulneraciones al debido proceso o derecho a la defensa. Y como le digo, la de modificar el quórum decisorio, no le veo ningún problema constitucional. Ya hoy en día hay un quórum decisorio establecido en la ley, no en la Constitución, de 7 jueces para interpretar la Constitución. Eso no está en la Constitución, se lo hizo en la ley. Entonces, la ley puede regular el ejercicio de garantías constitucionales. La ley puede regular las competencias y el ejercicio de las competencias de los órganos que conforman el Estado. Eso lo dice también la Constitución. Entonces, tampoco minimicemos las facultades legislativas que se establecieron por el constituyente. El constituyente expresamente estableció, por ejemplo, que las leyes orgánicas justamente son las que pueden determinar por la regulación de derechos constitucionales y son las que regulan a las entidades que están establecidas y que existen en la Constitución. En el artículo 133, Miguel, está esa facultad y competencia de la Asamblea Nacional. Finalmente, doctor Carlos de Tomaso, ¿y para el pueblo ecuatoriano qué utilidad tiene la consulta? Mire, es difícil que el pueblo ecuatoriano sienta en su metro cuadrado de repente una utilidad en la consulta, pero por ejemplo, el registro de las personas que han sido sentenciadas por violación sexual tiene un aporte a la sociedad. El tema de que las personas que se cometan los delitos de extorsión, robo, receptación, que han incrementado casi en un 200%, puedan tener esta norma que aleje o que los alerte aún más, porque una especie de coacción tiene su efecto. El de la designación de autoridades, que puede ser muy lejano al ciudadano, pero que finalmente hay un fiscal que termina, o que es clave en la lucha contra la seguridad, tiene un efecto. Si se aprueba lo de los casinos, que va a generar inmediatamente trabajo, usted no dude que todos los hoteles van a generar de inmediato la reapertura de los casinos, tiene un efecto de posibilidad de empleo. Entonces, me parece que si uno mira el paquete, tiene un efecto que a lo mejor es difícil verlo en el metro cuadrado de los ciudadanos, pero tiene un efecto en la sociedad. Bien,
Como siempre, muchas gracias al doctor Carlos de Tomaso, jurista académico, para hablar sobre estos temas específicos de la consulta popular que ha presentado esta semana el Ejecutivo a la Corte Constitucional. Doctor de Tomaso, muy amable. Un gusto siempre estar con usted, Miguel, y con su equipo, que siempre es tan amable. Muy amable. 7:48 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Buscando la verdad, volvemos con el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swing. Temas de interés en el país, como los objetivos del proyecto de ley de extradición que, en virtud de su iniciativa legislativa, la Corte Nacional de Justicia entregó a la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.